darla. Es decir, tiene una noción de ser humano como un todo, no se puede escindir. Las virtudes morales ocupan el justo medio entre dos extremos, uno por defecto, otro por exceso. No son mediocridad, quedarse a mitad del camino, sino una cumbre, pero todavía no la cumbre final. Este punto medio tiende a elevarse a medida que la virtud aumenta, y es en donde pone Santo Tomás la presencia del don infuso del Espíritu Santo. Así, y para terminar, apreciados estos contornos del panorama que presenta la vida espiritual en Santo Tomás, hasta las virtudes infusas, como acabamos de decir, que tienden a algo más excelso, no queda sino pasar a desear que estén en el ser humano los dones, que son lo más excelso a lo que pueden tender las virtudes infusas. Con ello se cierra el esquema de la teología espiritual según Santo Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Beuchot. El siguiente turno, la siguiente ponencia es del doctor Mauricio Pilatowski, doctor de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de la misma facultad. Y la ponencia se titula Una revisión de la tradición judía. Pues la espiritualidad entre los sacros profanos, una revisión de la tradición judía. Gracias a mi tocayo, además qué bueno que sí se dio este orden, porque va a permitir hacer un contraste entre lo que es la tradición, de alguna forma esta parte de la tradición cristiana y algunos puntos de la tradición judía. Sí me gustaría aclarar que son algunos puntos de la tradición judía, porque sería absurdo hablar de la tradición judía, y la revisión es como crítica a esta tradición, y para no confundirlos, adelanto que he decidido tomar 3 puntos, me parecen muy distantes, pero que espero conseguir de alguna forma encadenarlos. El primero es irme directamente al Génesis, al texto bíblico, ver las palabras en su significado, luego pasar a otro momento que es fundamental para entender el pensamiento judío contemporáneo, que es el movimiento hasídico, lo voy a explicar, y por último me quedo con una lectura de Benjamin y de Kafka y de Buber, que conectan entre el libro de Génesis y lo que sería la versión contemporánea. Comienzo por agradecer a los organizadores de este evento y de esta mesa redonda y a los que participan, a todos ustedes. El tema sobre el que estableceremos el diálogo en esta mesa, de alguna forma ya está orientado por la estructura del título. De alguna forma me estoy rebelando contra el título, porque dice la espiritualidad entre lo sacro y lo profano. Al convocarnos a discutir sobre la espiritualidad, cuando se le coloca entre lo sacro y lo profano, se nos adelanta una conclusión que podría ser el mismo centro de la reflexión. Lo que se ofrece como una situación que debe aceptarse como un hecho es que aquello concerniente a lo espiritual debe entenderse a partir de una supuesta tensión. Además se agrega que esta situación se produce en un supuesto encuentro entre aquello que corresponde al ámbito de lo sagrado y aquello que consideramos profano. Pero no cabe preguntar en este punto si para todas las tradiciones esta formulación es aceptable. Y desde aquí introduzco esto que decía yo, una revisión crítica de algunos puntos de la tradición judía. Con respecto a la tradición judía, habría que retomar el texto bíblico como punto de referencia y buscar el sentido de lo que se llama espiritualidad o espíritu. Inmediatamente cuando preguntamos por espíritu, nos llevan a la segunda línea del libro de Génesis. La palabra ruach, que es la palabra con la que se habla de espíritu, aparece en la segunda línea cuando dice así, y la tierra. La palabra ruach, que es la palabra con la que se habla de espíritu, aparece en la segunda línea cuando dice así, y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía
Y aquí yo agrego, y luego lo voy a explicar, más bien la palabra es aleteaba, merrajefe, sobre la faz de las aguas. La traducción cristiana a la palabra hebrea merrajefe es soplar. Pero aquí hay un comentario de Martin Buber en el texto que él escribe en Dos modos de fe, un texto que escribe en el 48. Hace esta aclaración, voy a citar directamente a Buber. Dice, pero la historia de la creación no se dice de la ruaj de Dios que sopla, sino que aletea. La imagen es más bien, y aquí Buber nos manda de Deuteronomio al 32:11, y de ahí toma una cita donde se habla de un pájaro que con las alas extendidas se mueve sobre sus criaturas con sus puntas vibrando frente a un impulso poderoso como la de la hembra del pájaro en la incubación adoptada por algunas antiguas versiones y comentarios. La cita del Deuteronomio no está escrita aquí, es una interpretación de Buber. El Deuteronomio habla de un águila que se posa sobre su nido, etcétera, etcétera. Pero Buber inmediatamente liga este comienzo de la Génesis, donde aparece por primera vez la palabra Ruach, y habla de Ruach Elohim, que es decir, el Espíritu de Dios, y habla de aleteo. Esa es la palabra que utiliza, no de soplar ni insuflar, sino habla de aleteo. El sentido hebreo de espíritu, el sentido que le da el hebreo al espíritu es un sentido activo. Basta nada más pensar en un ave aleteando sobre su nido en la incubación. Esto nada tiene que ver con lo que transmite un aire, un viento transparente y puro. En la metáfora bíblica del Génesis, lo relativo al espíritu está dotado de una mundanidad poco etérea. Más bien, la palabra espíritu tiene que ver con algo muy mundano, con un pájaro aleteando. Quiero que quede esta imagen para que podamos seguir después con los otros dos conceptos. Bueno, de aquí pasamos a los otros dos términos. La distinción entre sacro y profano, que en hebreo sería Kodesh y Hol. En esta tradición, el acento no está puesto en el espacio físico, o sea, la distinción entre Kodesh y Hol no está puesto en el espacio físico, sino más bien en el tiempo. O para ser más precisos, en la acción. Para comprenderlo, regresemos nuevamente al Génesis. Me voy otra vez a un capítulo del Génesis. Estamos hablando de la creación, y dice así: y terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y luego agrega, y pues el siguiente, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahí aparece la palabra Kodesh, porque en él holgó de toda su obra que creó Dios para hacerlo. Aquí es fin de la cita. Aquí es donde aparece la santificación del día, que como todos ustedes saben, para el judaísmo el día sábado es un día santo, es un día sagrado, y además es el día más importante, tan importante que aparece en los 10 mandamientos. Cuando se describe la creación y se marca una diferencia entre los 6 días que llevó su realización y el séptimo en el que se suspende la acción, la palabra Shabbat, que es el nombre del sábado, con la que se nombra el sábado, se ha entendido solamente, generalmente se ha entendido como día de descanso, porque lo está diciendo, descansó Dios. Pero más bien el sentido profundo de la palabra es suspensión. Lishbot también significa suspender. De hecho, en el hebreo moderno significa también hacer una huelga, para que entendamos hasta qué punto es una suspensión violenta o forzada. Y evidentemente en la metáfora Dios no necesita descanso, quiere decir, es un acto al que se obliga. No es que estaba cansado y descansó, sino se obliga a la suspensión, es una actividad. La suspensión o el descanso es una actividad. Lo sagrado del día radica en la imposición de una inactividad, una pausa en la cotidianidad, un distanciamiento obligado y consciente del fluir de las acciones de lo diario, de lo cotidiano.
Aquí, con permiso de ustedes, voy a traer a otro pensador judío contemporáneo, o moderno, no contemporáneo, muy amigo de Martin Buber. De hecho, comenzaron juntos la traducción de la Biblia hebrea al alemán, y por lo tanto estos pasajes que cité fueron traducidos por ambos. Yo creo que no es forzado traer de invitado también a Franz Rosenzweig en La Estrella de la Redención. Y fíjense, es una cita un poquito larga, pero la traje completa para que escuchen ustedes cómo define Rosenzweig el sábado. Dice así: el sábado no es exclusivamente fiesta, sino también, en la misma medida, al menos, un mero día de la semana. Cuando habla de fiesta es porque en el calendario judío hay muchas festividades. Está el Año Nuevo, está el Día de la Expiación, está el Día de Pascua. Todos esos son días en los que se obliga también de alguna forma el dejar de hacer actividades cotidianas. Y aquí Rosenzweig hace una diferencia entre estos días de fiesta y el sábado. Aunque el sábado es un día sagrado y hay obligadamente que suspender, dice que a pesar de eso no es un día de fiesta, es un día de la semana. No, dice así, no resalta del año como las fiestas propiamente dichas, y por eso vuelve a hundirse en la semana. Recomienza el círculo mínimo imposición del hombre, la semana laboral. Hay que volver a encontrar fuera del santuario el camino a lo cotidiano. El sábado, termina el día laboral, se hace una pausa y al mismo tiempo se invita a reiniciar lo cotidiano. Tiene un elemento, parece extraño, pero el sábado, que es el día sagrado, tiene una función cotidiana. ¿Por qué? Porque cada semana se repite. Es un instrumento de lo cotidiano. El día más sagrado, que aparece en los 10 mandamientos, se vuelve un instrumento cotidiano. Aquí es donde se empieza a confundir esta diferencia entre lo sacro y lo profano. Sobre la alternancia de sagrado y profano, nos dice Rosenzweig, de séptimo día y día primero, de cumplimiento final y principio, de viejo y niño, se levanta el edificio del año, el edificio de la vida. El sábado es el sueño del cumplimiento final, pero es solo un sueño. Y siendo las dos cosas, quiere decir sacro y profano, es como realmente se constituye en la piedra angular de la vida, y en tanto precisamente que fiesta del cumplimiento final se vuelve la creación siempre renovada de la vida. Aquí Rosenzweig es, además de poético, muy preciso. Esta diferencia de lo sacro y lo profano en el día sagrado no se cumple, pero al mismo tiempo incluye los dos. El sábado es importante porque es en el mismo movimiento se vuelve sacro y se vuelve profano. El hombre inmerso en lo cotidiano, en las actividades que se podrían definir como profanas, requiere de una pausa, de un distanciamiento que le permita comprender el sentido de todo aquello que hace. Este sentido, que supone un nivel de trascendencia, no es de carácter metafísico, sino más bien relativo a su misma vida. Lo sagrado, en esta tradición, no está divorciado de lo profano. En la tradición hebrea responde a tiempos distintos de una misma existencia. Lo sagrado es una pausa. Esta suspensión obligada, donde se detiene el flujo de lo cotidiano para permitirse las preguntas que marcan el sentido de la actividad misma. Lo sagrado y lo profano se alternan para recrear al espíritu. Es en la actividad mundana donde este espíritu aletea, pero es gracias a este freno que invierte los tiempos donde el hombre contempla su actividad como algo trascendente. Ahora entro al hasidismo. Rápidamente, en la experiencia judía existe un episodio donde esta espiritualidad que surgió de la alternancia entre lo sacro y lo profano tuvo una expresión concreta, el hasidismo, que agrupó a miles de judíos en la Europa oriental. Este movimiento data más o menos de principios del siglo XVIII y responde a la decepción ante el falso mesianismo de Shabbatai Tzvi y a las masacres del líder cosaco Bogdan Yerminiki, que entre 1648 y 1656 asesinó a más de 100.000 judíos con lujo de crueldad. Les doy el dato rápido. El falso mesianismo surge como un fenómeno
de una fuerza de expectativas muy altas, que además se combinó con el 1066, que era un año también de un falso mesianismo cristiano. Y aquí sí se hablaba de un concepto muy metafísico del mesianismo. Se estaba esperando que llegara de otro mundo un hombre que condujera a los judíos a su redención. Falso mesianismo que movilizó masas, y había el convencimiento de que ya había llegado el fin de los tiempos. Por supuesto que no llegó, y vino una decepción tremenda acompañada de estos muertes y además de una pobreza extrema. Lo que sucede, y es muy interesante, es que en vez de desaparecer la fe, y en los mismos lugares donde habían brotes de falso mesianismo, empiezan a haber brotes de hasidismo. Ahora, entendamos qué es el hasidismo. Estamos hablando de la zona que hoy en día está en Polonia, Rusia, en esa zona. Dice, estos creyentes, los hasidim, abrazaron una fe que consistía en la exaltación de la vida piadosa, pero a través de los trabajos característicos de una clase media rural de pequeños artesanos y comerciantes. Los miembros de las pequeñas aldeas vivieron durante décadas con una vitalidad que contrastaba con su pobreza y persecución. Estamos hablando de habitantes de zonas rurales con poco acceso a los textos para el estudio, con pocas posibilidades económicas para dedicarse al estudio, y cuya actividad central era la pequeña artesanía y los servicios. Todos ustedes han visto, o me imagino que han tenido contacto con estos cuentos hasídicos, el violinista en el tejado y estas cosas. Eran lecheros, zapateros, carpinteros, hombres de estudios. Y la idea de esta sacralización de lo cotidiano o de lo profano consistía en buscar que sus actividades se llenaran de sentido. O sea, si un zapatero hacía zapatos, que los zapatos que hacía los hiciera como el relato decía: haz los zapatos como si fueran aquellos que usará el Mesías cuando llegue. Si haces una silla, hazla de tal manera que sea la silla en la que se sentará el Mesías. Todas las actividades cotidianas de la clase media empezaban a encontrar un sentido donde el encuentro entre lo sagrado y lo profano se confundía, o más bien, donde lo profano era sagrado y lo sagrado era profano. De esta manera, miles de personas durante varias generaciones pudieron mantener una fe que ya no radicaba en un estudio, que ya no radicaba tanto en el rezo o en el cumplimiento de los rituales, sino más bien que se centraba en su actividad cotidiana, que era una actividad más bien de carácter profano, que podríamos definir como de carácter profano. La figura del Mesías y la tradición cabalística que se tradujeron en una forma cotidiana de vida, donde la esperanza dejó de ser una espera en lo que vendrá y se convirtió en una fuerza de realización práctica. La desilusión ante la promesa en forma de mito. ¿Cómo ando de tiempo? Está bien. ¿Unos cuantos minutos? 10 minutos. No, 10 minutos, perdón. La disolución ante la promesa en forma de mito, el reconocimiento de que la redención no llegará, desencadenó una praxis solidaria donde la responsabilidad por el prójimo se acompañó de una revitalización de la esperanza. En esta expresión mística que Martin Buber definió como mesianismo de la continuidad, el relato tuvo una función primordial. En los cuentos hasídicos, en su mayoría transmitidos oralmente, se exigía del oyente un ejercicio hermenéutico que condujera a una esperanza práctica. Digo esto y es muy importante porque aquí está el antecedente de la literatura, de una literatura como la de Kafka, de un pensamiento como el de Benjamin, y una de las grandes aportaciones al pensamiento contemporáneo. Por eso estoy hablando del cuento hasídico. El cuento hasídico se vuelve una especie de alternativa a la oración o al texto bíblico, al texto talmúdico, al que no tienen acceso estas masas de gente pobre. Entonces el cuento ocupa ese lugar, y el cuento es profano, pero al mismo tiempo tiene contenidos espirituales. Nuestra época, que muchos definen precisamente por la falta de espiritualidad, y que más bien parece estar determinada por una economía capitalista, donde el mercado y el consumo establecen los sistemas axiológicos, una tradición donde Kodesh y Hol, sagrado y profano, se retroalimenten por fomentar una espiritualidad de lo concreto, podría tener algo que aportar. En este punto,
retomemos la interpretación de Rosenzweig en cuanto al Shabbat, la instauración del sueño como visión crítica de la cotidianidad, la suspensión de la racionalidad instrumental por medio de una revisión de las expectativas concretas y al mismo tiempo trascendentes. En la última parte voy a traer entonces a Walter Benjamin, y con eso traigo el tema a la actualidad. Como ustedes saben, Walter Benjamin fue un pensador judío, alemán judío, que vivió el siglo pasado, que justo murió escapando de los nazis en la frontera con España, y que su amistad con Gershom Scholem lo hizo una persona muy cercana a los elementos de la mística judía, pero por otro lado era marxista, y como marxista también tenía esta otra tradición, y él busca de alguna forma enfrentar el utopismo, pero desde una lectura práctica, y me parece que de donde abreva es precisamente de esta tradición judía que me dan ustedes la oportunidad de compartir algunos puntos con ustedes. En este aspecto, otro gran pensador, Walter Benjamin, que escribe un ensayo, le encargan un ensayo sobre Franz Kafka, busca darle a la tradición jasídica una lectura contemporánea. Y entonces, hablando de Kafka, dice, para hablar de Kafka, nos cuenta, y aquí cito directamente a Benjamin. Recuerden, está hablando de Kafka y dice lo siguiente: en un pueblito jasídico, en una fonda miserable, los asistentes se pusieron a contar sus fantasías. Uno de ellos pidió dinero, el otro un yerno, y el tercero un banco de carpintero. Al terminar, todos presionaron al mendigo, a un mendigo desconocido que estaba sentado en un rincón, para que contara sus fantasías. Ante la presión, el mendigo aceptó revelárselas y les contó lo siguiente. Ahí va el cuento del mendigo. Este es el sueño del mendigo en el cuento que Benjamin utiliza para hablar de Kafka. Dice así la voz del mendigo: ojalá fuera un poderoso monarca y reinara sobre un poderoso país. Quisiera que de noche, estando dormido en mi palacio, el enemigo irrumpiera en mis tierras y antes del amanecer sus jinetes hayan llegado a las puertas de mi castillo sin encontrar resistencia alguna. De susto, me despertaría sin tiempo para vestirme. En camisón, emprendería la fuga a través de las montañas, bosques y ríos, noche y día sin descanso, hasta llegar aquí, a este banco en vuestro rincón. Esto es lo que yo desearía, les dice a los demás. Los demás se miraron atónitos, unos a otros. ¿Pero qué ganarías con ese deseo?, atinó a preguntar uno. Un camisón, contestó el mendigo. Aquí termina el relato. Benjamin, con su relato, hace suya la literatura de Kafka y de alguna manera la tradición jasídica. No significa que estos pensadores judíos se entendieran como judíos piadosos, nada más lejos de la verdad. Los dos se ubicaban en este espacio donde el encuentro de lo sagrado y lo profano producía cultura. La lectura de los pensadores judíos postilustrados, la lectura que hacen de su tradición, los impulsa a una actividad donde por medio de la escritura se busca frenar el impulso de la cotidianidad. Con esto termino. La espiritualidad, al igual que el camisón del mendigo, ya no es ese espacio puro, etéreo y transparente. Es más bien, la espiritualidad está más cercana al ruidoso aletear de una hembra pájaro. La espiritualidad entre Kodesh y Hol significa esa suspensión forzada del progreso, por cierto, de la que habla Benjamin, que permita reconocer cómo a nombre de la utopía ha sido desterrada la esperanza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Pinatovsky. Damos paso a la tercera y última conferencia del día de hoy, que se titula Lo Sagrado y lo Profano en la perspectiva de María Zambrano, por la doctora Julieta Lizaola, de la Facultad de Filosofía y Letras. Como a nombre de la utopía ha sido desterrada la esperanza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Pinatovsky. Damos paso a la tercera y última conferencia del día de hoy,
que se titula Lo Sagrado y lo Profano en la Perspectiva de María Zambrano, por la doctora Julieta Lizaola, de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero dar gracias al doctor Ricardo Blanco y muy especialmente a Héctor Conde y a Israel Galicia por haberme invitado a participar. Muchas gracias.